sabido, en estos días pasaron muchas cosas, muchísimas. Pero en esta columna elegimos una sola. Suena a poco, pero es el todo, en el aquí y ahora. ¿Qué hay de esa imagen del cielo? No creo ser tan importante. Los oyentes conocerán en esta crónica un conjunto de ideas que brotan de ese recorte de la realidad, que nada, pero nada, tiene de objetivo. Es una mirada que responde a los intereses de su autor, que, encima, se proyectan desde el deseo tan válido como pretencioso de que aporten a la reflexión colectiva. Si el uso del lenguaje es la gran oportunidad que ofrece la radio, Ariel Torti hace el modesto intento de articular un puñado de palabras que hagan sentido. A él ya le hizo sentido la historia que sigue, por eso la cuenta en Radio Ciudad. La escuela tiene el desafío de hacer preguntas inquietantes que conmuevan. Me terminó diciendo Tomás Vallejos cuando lo llamé esta semana para que nos contara algunas de las cuestiones que subyacen en este encuentro de formación que propone el instituto que él dirige. Sucede que mientras usted escucha esta crónica, avanza en Belleville el desarrollo del 4º Congreso Nacional de Educación desde el lema Educar para ser libres, que propone el profesorado José Gabriel Brochero de nuestra ciudad. ¿Cómo es que llegan y cuáles son algunos de los fundamentos pedagógicos del eje que articula este congreso? ¿Cuáles son las tareas centrales que debe profundizar un maestro, un profesor, al momento de ampliar los márgenes de libertad en el ejercicio de educar? En el camino de educar para ser libres, ¿se hace necesario desaprender mucho de lo aprendido y animarse a andar los caminos de una nueva comprensión de lo que es enseñar y aprender? La sensación que me dejó escucharlo en estos minutos que ahora compartimos es que hay veces que uno dispara un par de preguntas y te devuelven los títulos de una biblioteca entera sintetizada en unos pocos minutos. No se lo pierda, ahí va. Tomás Vallejos recorre algunos de los puntos que le dan sentido al lema de este 4º Congreso de Educación. Educar para ser libres. Siempre hay una coincidencia entre este eje y el de años anteriores. Obviamente predomina una visión de educar como un acto político, porque en ediciones anteriores trabajamos el reconocimiento del otro, el tema del año pasado de proyectar una sociedad más justa, y bueno, y este año también el tema de poder usar, enseñar a ser libres, que parece una paradoja, porque el enseñar implica un sometimiento en algún punto de la libertad del otro a un proyecto, a algún programa, ¿no? Una obediencia, una aceptación de ciertas pautas que me da un otro, o sea, parece una restricción de la libertad. Pero es paradojal porque en realidad todo proceso educativo supone la adhesión a una voluntad primero asimétrica, un adulto le enseña a un chico o a un joven, y luego esa diferencia asimétrica se va borrando mientras progresa en la instancia educativa hasta llegar a la instancia final, que en nuestro sistema es el nivel superior, en donde cada vez la relación es más simétrica y mayor y el sujeto adquiere mayor autonomía. Así que bueno, ese es un poquito el eje, cómo proponer autonomía, respetando la libertad del otro, pero no abandonándolo a sus circunstancias, sino haciendo un acompañamiento realmente rico y amoroso en el sentido como lo usaba Freire el término, ¿no? La tarea central es cultivar el vínculo. Se vive en una sociedad muy masificada, una sociedad que prioriza la estandarización y el disciplinamiento en función de pautas generalmente de mercado, porque vivimos también además en una sociedad capitalista, y no hay un respeto genuino por la novedad del otro, que eso es el gran desafío que tienen las escuelas, de ser contracultura en el sentido de que cada uno brille con su luz propia, como decía Galeano, y no que sea integrado a partir de un estándar, por ejemplo, de consumo o de algún otro patrón.
Si, por lo tanto, lo primero es cultivar el vínculo, abrirse como adultos, como docentes a la novedad de los estudiantes. Los estudiantes traen una revelación. Hannah Arendt, que es una filósofa judía muy interesante que desarrolló su actividad en Estados Unidos después de posguerra, decía que cada joven o cada niño que ingresa a la sociedad y por lo tanto también a nuestra escuela, renuevan el mundo. Y eso es así si nosotros respetamos la absoluta singularidad del otro. Tratar de que en el nexo, digamos, en el vínculo de mi libertad como adulto y como formador respecto a la libertad de los niños y de los jóvenes y de los adultos, si estoy trabajando también en educación de adultos o en el nivel superior, tiene que ser un vínculo respetuoso en donde el otro realmente pueda crecer de acuerdo a las elecciones que haga, que asuma riesgos. Esto también es muy interesante. A nosotros nos gusta que la gente participe, pero que no haya riesgos, que sea prolijo, que se planifique. Y la libertad, por definición, implica justamente los imprevistos, implica incertidumbre. En el cierre del Congreso, el padre Ángel Rossi va a trabajar esa línea, el sacerdote jesuita Ángel Rossi dice que educar también implica una serie de riesgos e incertidumbre, ¿no? Es como dicen los existencialistas franceses, crea una angustia al percibir el vértigo de mi propia libertad. La angustia no en el sentido de que me siento mal, sino que realmente asumo la magnitud de lo que significa de que ya no me puedo, digamos, sostener como si fueran muletas en la libertad de los otros, sino que yo debo asumir mis propias decisiones. Una educación pensada en el sentido que lo hablamos hace un ratito, en donde el saber no se reproduce, sino que se reconstruye. Los vínculos no se piensan en términos de formatear la libertad del otro, sino habilitar la novedad del otro, con todo lo que implique. Y, por supuesto, con un compromiso fuerte por la praxis democrática, que significa la circulación de la palabra, la circulación de los poderes, de los bienes materiales y de los bienes culturales, y no que quede como privilegio de una élite que concentra justamente el poder, los bienes materiales y los bienes culturales. Si pensamos de ese lugar, creo que sí, que implica revisar las pautas en las cuales nosotros fuimos formados. En esto pasa algo que algunos docentes lo vivimos con mucha intensidad y que quien no ejerce la docencia no lo entiende. Cuando se da netamente el proceso educativo, no solamente cambia el alumno, también cambia el docente. El docente no queda igual después de un proceso de aprendizaje, es notable eso. Y eso ocurre porque justamente lo que se transforma es el vínculo, el entre, y no solamente el alumno, ¿no? No es que el docente simplemente deposita todo su saber en el alumno como quien deposita un bien, como si el alumno fuera un espacio a llenar, sino al contrario. Es un vínculo que se recrea y que cambia al alumno y cambia al docente también. La apertura de la segunda jornada con Silvia Duchaski, pensando una escuela que no tiene ya todas las respuestas prefabricadas, sino que se obliga a desaprender, como vos lo sugerías recién, Ariel, a desaprender sobre lo ya aprendido, a recrear la cultura de manera completa. La escuela como pregunta va a ser justamente el título de la conferencia magistral de Silvia Duchaski, una pedagoga muy prestigiosa. Creo que ahí en esa línea estamos pensando otro tipo de escuela posible, ¿no? Y en esa línea también creo que el aporte del taller de Miriam Abascal, que se va a dar en la segunda mitad de la jornada del sábado, también va en la línea de que si el vínculo educativo en la escuela se define por el saber, por la apropiación, la transmisión, la recreación del saber, el pensarnos no solamente como reproductores, sino como recreadores y productores del saber, es verdaderamente revolucionario, ¿no? En una sociedad de mercado, más fácil es decir, bueno, alguien fabrica un bien, los bienes culturales entran como se tratan como los demás bienes de consumo, hay que simplemente asimilarlos y nada más. En cambio, en una visión un poco más revolucionaria, en el sentido de que estamos hablando, es necesario no recibir los bienes ya digeridos, ya masticados, ya preformateados, sino que al contrario, es habilitar espacios de pregunta,
esas preguntas pueden hacer recrear el saber en la escuela y llevarnos a un lugar que es justamente inesperado, por suerte, ¿no? Que sea inesperado, y desde ese lugar alimentar realmente escuelas que sean ámbitos no de domesticación, como decía Kant, porque la escuela, decía Kant, se puede domesticar o puede ilustrar. Ilustrar es que domesticar es hacer que los otros funcionen en función de hábitos impuestos. Y en cambio, ilustrar, como se pensaba en el siglo XVIII, y Kant lo pensaba de ese modo, es hacer que la gente piense por sí mismas. Si piensa por sí misma, van a poder preguntar, ya no con las preguntas que da en un cuestionario el docente, sino en un sentido amplio. Va a ser preguntas, como decimos en filosofía, realmente inquietantes, que conmuevan, ¿no?